Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mabel González. Soy Mabel, especialista en ayudar a propietarios a vender su casa con éxito y sin complicaciones. En este espacio hablaremos sobre todo lo que necesitas saber antes de poner tu casa en el mercado. Hoy vamos a hablar de un tema clave que puede marcar la diferencia a la hora de vender tu vivienda, y se trata del home staging y cómo puede ayudarte a vender a un mejor precio. Así que si estás pensando en vender, quédate que te daré datos, consejos y estrategias que pueden hacer que tu casa se venda más rápido y, lo más importante, por más dinero. Empezamos. Primero de todo quiero contarte qué es el home staging. El home staging es una técnica que consiste en preparar tu vivienda para la venta, destacando sus puntos fuertes y minimizando sus defectos. No se trata de una reforma, sino de pequeños cambios estratégicos que hacen que la casa sea más atractiva para esos compradores potenciales. Y la pregunta clave es, ¿pero esto realmente ayuda a vender más caro? La respuesta es sí. Estudios demuestran que las viviendas con home staging pueden venderse hasta con un 20% más que aquellas que no lo aplican. ¡Wow! Además, el 80% de los compradores decide si le gusta o no la casa en menos de un minuto. Por eso, causar una buena impresión es fundamental. ¿Por qué el home staging aumenta de valor tu casa? Ahora, seguro que te preguntas cómo es posible que algo tan simple como reorganizar muebles o mejorar la iluminación pueda aumentar el precio de mi casa. Te lo explico con 3 razones clave. Primero, percepción de mayor valor. Cuando una casa está bien presentada, los compradores la ven como una propiedad más cuidada y lista para entrar a vivir. Esto reduce la sensación de que deben invertir dinero en mejoras y, por lo tanto, están dispuestos a pagar más. Segundo, diferenciación de la competencia. Si en tu zona hay muchas viviendas similares en venta, el home staging puede hacer que la tuya destaque y se convierta en la primera opción para los compradores. Tercera, reducción del margen de negociación. Cuando una casa se percibe como perfecta, los compradores sienten menos necesidad de negociar a la baja. Al contrario, pueden sentir que si no la compran rápido, lo van a perder. Con lo cual, esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo una inversión mínima aumentó el precio de venta? Voy a contarte un caso real. Hace unos meses, una clienta me contactó porque su piso llevaba 5 meses en el mercado sin recibir ninguna oferta. Hicimos un home staging con una inversión solamente de alrededor de unos 1.500 euros. Primero pintamos con colores neutros, quitamos muebles innecesarios para dar sensación de amplitud y mejoramos la iluminación y agregamos detalles decorativos simples. El resultado es que se vendió en 3 semanas y por un 12% más del precio inicial. Con lo cual, en muchos casos, invertir un pequeño porcentaje en técnicas como esta, que es el home staging, puede traducirse en una venta mucho más rentable. Si quieres aplicar home staging sin gastar mucho dinero, te dejo unos 5 consejos clave. Primero, menos es más. Elimina muebles grandes, innecesarios, para que los espacios se vean más amplios y despejados. Segundo, colores neutros, paredes blancas o beige, hacen que los compradores perciban la casa como más luminosa y espaciosa. Número 3. Iluminación estratégica. Aprovechar la luz natural y usa lámparas cálidas para crear un ambiente acogedor. Cuarto. Pequeños detalles decorativos, plantas, cojines o velas que pueden transformar un espacio sin grandes gastos. Y por último, fotografía profesional. Un 90% de los compradores busca casa por internet, así que una foto atractiva puede marcar la diferencia frente a otros competidores. Con estos cambios podemos revalorizar tu casa y vender más rápido. Así que ya estamos llegando al final del episodio de hoy. Hemos visto qué es el home staging y cómo puede aumentar de valor tu vivienda y qué pequeños cambios puedes hacer para conseguirlo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por compartir este café conmigo. Si te ha gustado este episodio, suscríbete al podcast y sígueme en redes sociales para más consejos inmobiliarios. Nos escuchamos en el próximo episodio en Un Café con Mabel González, con más contenido útil para que vender tu casa sea un éxito. ¡Hasta pronto!